Por eso quería traeros esta mañana, en el mensaje, algo que tiene relación con la oración. Sin duda alguna que para los creyentes es de vital importancia, ¿verdad? No podemos estudiar la palabra de Dios sin orar, no podemos orar sin estudiar la palabra de Dios. Es un pack indivisible, como a mí me gusta decir. No podemos separar una cosa de la otra, porque por medio de la palabra de Dios aprendemos a dirigirnos a nuestro Dios Todopoderoso, y también por medio de la oración tenemos esa comunicación continua, no solamente con el único Dios Todopoderoso, sino con aquel al cual podemos también llamar Padre. Sabemos que estamos en sus manos, amparados por Él, y sin duda alguna que la oración para nosotros es de suma, de vital importancia. Ahora hace un tiempo visitaba a una hermana de la iglesia nuestra, una hermana mayor, de las que se suelen llamar de siempre una hermana de oración, pero no solo de oración, le añadimos de las que oran de rodillas, que parece que tiene como más énfasis, ¿verdad? Y estando charlando con esta hermana que lleva prácticamente toda su vida en la iglesia, viene de una familia cristiana también, no quiere decir que por eso era convertida, sino que tuvo que aceptar al Señor como su Salvador. Estábamos sentados en su mesa, camilla, en el brasero, calentito, y siempre gusta escuchar sus experiencias, también su madurez, las pruebas en la vida para crecer en santidad, y observé que tenía un cuaderno, un blog de estos cuadriculados, y con tinta de boli Bic borrosa tenía una lista muy amplia de nombres. Y cuando observé esos nombres, para gratitud, vi que había nombres de niños pequeños por los que ella llevaba orando muchísimo tiempo, y ahora, con el paso del tiempo, daros cuenta si hace ya, algunos de ellos son incluso pastores de iglesia. Y evidentemente ella ha visto no solo nuestro crecimiento espiritual, porque yo conocí al Señor a la edad de 23 años, mi esposa es sobrina de ella, sino que cuando ella ve la obra que ha hecho también en nosotros, sin duda alguna siempre nos dice: ay, si la madre de María del Mar, porque falleció cuando tenía ella 9 años, viera lo que el Señor está haciendo en vuestra vida. Y a mí me admira eso, porque lo que reflexioné sobre ella el pensamiento era: ¿cuántos de nosotros estamos sujetos por la oración de hermanos fieles, verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos puestos en esas oraciones, aunque no sean de rodillas, pero constantes en la oración? Y sin duda alguna es algo para dar gracias a Dios. Evidentemente para dar gracias por estos hermanos, pero es Dios quien mueve el corazón a misericordia para orar por cada uno de nosotros, para santificación o para conversión. Así que cuando pensaba en esto me vino a la mente un pasaje del apóstol Pablo, en la forma en la que Pablo tenía de estructurar sus oraciones. Y sin duda alguna que es un ejemplo para seguir por cada uno de nosotros. Evidentemente el ejemplo primordial es Cristo. Y si para Cristo fue una necesidad orar, ¿cómo no lo iba a ser para el apóstol Pablo y para todos los que sucedieron después? ¿Cómo no lo va a ser para cada uno de nosotros? Lo imprescindible de la oración. De hecho, cuando vemos al apóstol Pablo orando por primera vez, lo vemos en Hechos del Apóstoles, capítulo 9, versículo 11, justo después de su conversión, ¿verdad? Cuando mandan a recogerlo, él estaba orando. La importancia de la oración. Ahora, yo quiero que veamos cómo Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, él va a estructurar su oración de una manera que queda también como ejemplo para cada uno de nosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, no vamos a ver los versículos del 3 al 12 porque no creo que nos dé tiempo, pero nos damos cuenta cómo él estructura la oración de una forma maravillosa que va mucho más allá de agradecer por las cosas materiales y se centra en lo espiritual. Se centra en lo espiritual, cosa a la cual nosotros deberíamos de tener siempre una atención especial. El contexto de la iglesia de Tesalónica lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, ¿verdad? Los versículos que van del 1 al 9, pero a modo de resumido, por no estar pasando ahí el tiempo, probablemente conozcamos, y si no, invito a que conozcáis ese contexto leyéndolo. La iglesia de Tesalónica fue establecida por Pablo, y aunque ambas, primera y segunda de Tesalonicenses, son conocidas como las epístolas de la escatología o escatológicas, por su alto contenido en enseñanza con respecto a la venida de Cristo, a la promesa de que Cristo iba a venir,
también el apóstol Pablo va a tener un tiempo para corregir todas aquellas falsas enseñanzas que los hermanos de Tesalónica estaban recibiendo, despistándolos, desviándolos de la verdad que el apóstol Pablo y sus colaboradores habían llegado, y le habían llevado, como dice luego en su primera carta, ¿verdad? Ahora, no podían descuidarse a que la venida de Cristo era real, por lo tanto, lo impulsa a avanzar en el crecimiento espiritual a pesar de las dificultades. Para mí, primera de Tesalonicenses y segunda, contienen una gran estructura incluso para hacer una filosofía de ministerio, es decir, todo lo que hagamos en la Iglesia tiene que tener una repercusión espiritual, no tanto personal, no tanto para glorificarnos nosotros, para satisfacernos nosotros, sino con un sentido espiritual. Hacemos esto en la Iglesia porque Dios dice que hagamos esto, de una forma productiva espiritualmente. Ahora la Iglesia de Tesalónica, de la misma manera que crecía y era notorio, como en todas las iglesias que crecen, no tardan mucho en venir las adversidades. Las adversidades son rápidas, vienen pronto, ¿verdad? Vienen las dificultades y todo lo que trae consigo, tristemente. Ahora, Pablo había sido informado de cómo la iglesia estaba creciendo y escribe esta segunda carta para afianzar la esperanza que no se había perdido y que estaba puesta en Cristo Jesús, que iba a venir, que iba a regresar a recoger a su iglesia. Y informa también de las señales que acontecerían a este gran evento. Ahora, él escribe para animar a los creyentes ante la dificultad. Escribe también para corregir esas falsas enseñanzas y fortalecerlos en la esperanza, en la certeza de la venida de Cristo, pero también para distinguir a los falsos maestros que querían enseñar falsas enseñanzas. Entonces, si hacemos un bosquejo pequeño, vemos como Pablo está teniendo palabras de consuelo a los hermanos de Tesalónica, capítulo 1, versículos del 3 al 12, por medio de su oración. Vemos como también está corrigiendo, capítulo 2, versículos del 1 al 15, pero también como está confrontando, lo vemos luego en el capítulo 3. Ahora, lo que yo quiero, hermanos, que tengamos nuestra atención puesta en esta mañana, es en los pasajes de cómo Pablo va a estructurar su oración de agradecimiento a Dios por las señales evidentes de una iglesia de Cristo que estaba creciendo, como era la iglesia joven de Tesalónica. Y es lo que recoge en el capítulo 1, versículos 11 y 12, en los propósitos del por qué él estaba orando. Y podríamos hablar de los cimientos de la oración de los tesalonicenses. Vemos el versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para propósito, que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Otro nuevo propósito, versículo 12, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dos propósitos claros por medio de la oración, ¿verdad? Todo lo que antecede es lo que acaba de comentar, todo lo que antecede lo encontramos en los versículos del 3 al 10, para luego poner los propósitos delante de Él. Ahora, sabemos que es común por parte del apóstol Pablo comenzar su carta introduciendo una acción de gracias. Después hace un saludo inicial, aunque no en todas, pero en cada una de las cartas que vemos del apóstol Pablo lo hace de una forma particular, de una forma especial, pensada y dirigida a la iglesia a la que iba a recibir esa carta. Ahora, en este caso, la acción de gracia del apóstol Pablo comienza en el versículo 3, y muy común en su gratitud. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. La estructura de la oración de Pablo, el comienzo de la acción de gracia de Pablo. ¿Y cómo comienza Pablo? En primer lugar, hermanos, Pablo agradece por las señales de gracia en medio de los hermanos de Tesalónica. Pablo está agradeciendo por las señales de gracia que habían recibido por parte del Señor Jesús. Recordemos el pasaje. Debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe está creciendo, y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La pregunta sería,
¿por qué está dando gracias Pablo? Aunque sea reiterativa y nos lo está mostrando de forma clara. Ahora, para nosotros, cualquier estructura de nuestra oración comienza con gratitud, ¿verdad? Comienza dando gracias a Dios. Ahora, normalmente, ¿por qué damos gracias a Dios? Porque aquí es donde vamos a ver cómo Pablo está señalando algo especial que va mucho más allá de lo material. Pero nuestra acción de gracias puede comenzar cada día diciendo, bueno, gracias Señor por este nuevo día que tú nos das. Gracias por el descanso que hemos recibido. Gracias por las fuerzas que nos renuevan en este descanso, ¿verdad? Gracias por el trabajo que nos has dado. Gracias porque hemos sido librados de algún peligro. Gracias por los bienes materiales que tú nos das. Gracias por la ración diaria de pan. Gracias porque no he tenido ninguna enfermedad, o en el caso de haberla tenido, gracias porque tú me has ayudado en medio de esta dificultad. Probablemente nuestra acción de gracias siempre va en esta dirección, ¿verdad? Ahora, por lo general, nuestras acciones de gracias, si observamos y son así, siempre están relacionadas con nuestro propio bienestar, con lo que recibimos. Y esto apunta a que le damos un alto valor a lo material por encima muchas veces de lo espiritual. Ahora, Pablo no está comenzando así su acción de gracias, ¿verdad? Pablo no está presentando en primer lugar todo lo que ha recibido, evidentemente por gracia Pablo tenía todo lo que tenía, pero igual que nosotros. Ayer conversaba con Rafa y con Natalia con respecto a nuestra vida antes de conocer a Cristo, después de conocer a Cristo, y yo tenía muy claro, una vez que conoce la palabra, que incluso sin ser creyente, el Señor hemos recibido de su gracia general. Y uno descubre que ni mi trabajo, ni mi vida, ni mi familia ha venido por casualidad, sino que el Señor en su gracia general nos ha sostenido. Ahora, de una manera especial, nos ha salvado. Y uno es cuando empieza a comprender la magnitud de la obra del Señor, la misericordia del Señor. Evidentemente hay una diferencia entre su gracia general, que reparte para ricos y pobres, para buenos y malos, cuando lo hace especialmente para sus hijos, ¿verdad? Claro, nuestra acción de gracia se transforma también en ese momento. Y Pablo está hablando aquí de que en la forma en la que estructura su oración por la gracia no comienza por lo material, pero evidentemente también había recibido de la gracia general del Señor y de su gracia especial al encontrarlo en el camino de Damasco y convertirlo. Ahora, el sentido de la acción de gracia es diferente. No nos puede parecer desagradecido Pablo, sino que Pablo estaba apuntando a las acciones de gracia del Señor con los hermanos de Tesalónica. Con los hermanos de Tesalónica. Dice así, doy gracias a Dios por vosotros, hermanos, por cuanto, aquí no vemos nada material, vuestra fe y vuestro amor va creciendo. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esta fe? Bueno, aquí no está hablando de su fe, de su conversión inicial. Aquí está hablando del progreso favorable que Dios estaba haciendo en su vida en medio de las dificultades que estaban pasando. A esa fe se está refiriendo Pablo aquí, no a la fe inicial que necesitamos y que el Espíritu Santo nos da para entender la obra salvadora de Cristo, sino que lo estaba haciendo a la fe creciente en ellos después de haber sido salvada. Recordemos que Pablo está hablando a los hermanos de Tesalónica, aquellos que habían sido ya convertidos. Así que el significado aquí de fe está más bien dirigido a lealtad y fidelidad a lo que Cristo había hecho en ellos. Es decir, su lealtad y su fidelidad ante la salvación lo estaba impulsando a crecer en amor continuo. Ahora, en este contexto que estamos viendo, no está muy distanciada la una de la otra, ¿verdad? Porque los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo también persecución como toda iglesia. Así que necesitaban crecer en lealtad y en fidelidad a Dios para ser fortalecidos. Ahora voy a levantar la voz. Ahora, hermano, ¿cuál era el progreso o cuál era la actitud de los hermanos en Tesalónica? Bueno, el texto nos lleva directamente a ello. Creciendo en fe, sin mirar hacia atrás, sin mirar hacia la oposición. Esta fe lo estaba haciendo impulsarse más adelante, por eso el apóstol Pablo, tanto en la primera carta siempre termina con un recuerdo a la venida de Cristo,
para mantener su esperanza en alta, pero aquí también lo estaba haciendo de una manera especial. No estaban retrayendo su memoria hacia los logros anteriores que habían tenido hasta este proceso, sino que lo impulsaba a mirar hacia adelante. Gracias, Señor, porque los hermanos están creciendo de tal manera que no se están distrayendo en mirar hacia atrás para ser frenados. Sabéis que una de las causas del miedo es pararnos muchas veces, ¿verdad? Un ejemplo sencillo es cuando soñamos que alguien nos persigue con el fin de hacernos algún daño, o algún animal. Yo alguna vez he soñado que me perseguía un toro, no sé por qué tiene que ser siempre un toro, pero no sé qué nos pasa en las piernas que no podemos correr. Bueno, yo creo que la conclusión es que el miedo nos paraliza. Así que no miramos al toro, miramos nada más que para adelante, aunque seguimos sin correr en nuestro sueño. Menos mal que cuando nos va a pillar, espabilamos, despertamos y se acaba el mal sueño. Pero si miramos hacia atrás, muchas veces puede resultar en un freno para nuestro impulso como creyentes, ¿verdad? Hermanos, las dificultades no van a faltar. Cuando una iglesia crece, y pasaba aquí, van a crecer las dificultades alrededor. Pero mirar hacia atrás impide que avancemos hacia adelante, hacia la meta que el Señor nos ha puesto. Y daros cuenta, lo que estaba haciendo que los hermanos de Tesalónica avanzaran era precisamente su fe creciente, su esperanza creciente en lo que el Señor ya había hecho en cada uno de ellos. Ahora, qué bendición, hermanos, como una aplicación práctica. Qué bendición cuando nosotros vemos el progreso, cuando vemos a algún hermano que crece en santidad en medio de las dificultades. No solo cuando observamos la carta a los tesalonicenses, sino cuando lo observamos ahora en nuestro contexto. Qué bendición cuando lo vemos crecer en medio de adversidad, en medio de problemas, en medio de oposición, y cómo la mirada está siempre adelante, confiando en la fe que Dios nos da para perseverar en el crecimiento de la iglesia. Qué maravilla cuando vemos a hermanos crecer en fe y en amor, que repercute de una manera visible, y esto es una seña de identidad, lo veremos ahora un poco más adelante, en la iglesia del Señor. El amor que solo procede de aquel que es el verdadero amor, que es Cristo. Qué bendición, hermanos, cuando nosotros crecemos de esta manera y la estructura de nuestra oración pasa de ser gracias, Señor, por lo que me has dado, a gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en tu iglesia del Señor. Gracias por los hermanos que perseveran en medio de la dificultad. Gracias por los hermanos que aún en la oposición plantan una iglesia y la edifican por medio de la palabra, como no puede ser de otra manera. Y cómo luchan en el día a día. Hermanos, la estructura de la oración cambia por completo. Evidentemente que damos gracias al Señor por todo lo material que tenemos, pero que no centre eso en nuestra atención, porque todo lo material se va a quedar en la tierra. Sin embargo, nuestra mirada está mucho más adelante, confiando, como el apóstol Pablo decía, en las promesas de que el Señor va a venir. Nuestros esfuerzos tienen que ser espirituales y nuestra acción de gracias continuamente tiene que ser gracias, Señor, porque a pesar de todo, tú derramas de tu gracia para el crecimiento de tu iglesia fiel. Ahora, en segundo lugar, el apóstol Pablo no solamente se centra en esto, sino que lo hace también por el amor de ellos que crece. Debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo, y a continuación dice, y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahora daros cuenta, hermanos, porque aquí no está diciendo el apóstol Pablo el amor por Dios. El texto no lo dice claro, ¿no? Sin duda que Dios es la fuente de nuestro amor. Pero Pablo está apuntando aquí al amor que se tenían los unos entre los otros. Nosotros no dudamos de que Dios es la fuente del amor. Lo vemos en Juan, ¿verdad? En ellos estaba creciendo. En ellos estaba creciendo, pero sin duda que era algo notorio, una seña de identidad en los hermanos de Tesalónica, como fortaleza también para afrontar, lo veremos ahora más adelante, todas las situaciones que estaban pasando. Ahora, este amor es un amor especial. Y es un amor especial precisamente porque procede de Cristo. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos por los otros, una seña de identidad que caracteriza a la verdadera iglesia del Señor. Ahora,
esta palabra que suele ser tan sutil para malinterpretarla, cuando nosotros la entendemos desde la perspectiva de la obra de Dios, cambia por completo la repercusión del amor entre los creyentes. Y Pablo está mostrando aquí como que era una señal de identidad ante la adversidad que ellos estaban sufriendo. Ahora, hermanos, nosotros generalmente en nuestra sociedad vemos grupos que se determinan también por personas que se reúnen o se congregan alrededor de algo por amor. Ahora, no podemos comparar este amor, un amor a una afición. Por ejemplo, uno puede ser amante del deporte y pertenece a una peña deportiva, por amor a los colores de su equipo se congregan, o se juntan, o van a un partido, o el senderismo, o el deporte, no sé, o las peñas carnavaleras. Ahora allí por Andalucía es muy típico todo esto, y todos llegan a un momento en la etapa en el que se juntan, y el vínculo que lo une no solamente una afición, sino un amor especial hacia aquello a lo que lo hace congregarse, o estar juntos, ¿verdad? Y no tienen dificultad, gente de diferente carácter, si hay algo que lo una, poder pasar un tiempo juntos. Ahora, es un amor por algo que les atrae, pero evidentemente no es un amor que tiene como fuente a Cristo. Por eso, hermanos, la Iglesia no es el tipo de club social, no es el tipo de local que congrega a un grupo de personas porque tiene afición a algo, sino porque la procedencia del amor que nos une aquí es Cristo. Así que es incomparable a cualquier otra cosa. Y digo incomparable porque, mirad, las personas somos tan cambiantes que uno puede tener amor por una cosa física y de pronto cambiar e ir a otra. ¿Por qué? Porque, bueno, no han cambiado las apetencias. Pero, sin embargo, cuando la fuente del amor es Cristo, eso no puede nunca suceder. Nos unimos aquí porque Cristo nos amó a nosotros primero, porque Cristo en su gracia nos salva, porque Cristo derrama ese amor en cada uno de nosotros, y de esa manera la forma de transmitir el amor de un creyente hacia sus propios hermanos y como repercusión hacia todo en general es incomparable en este mundo a cualquier otra cosa. Los hermanos de Tesalónica lo estaban haciendo, estaban amándose de tal manera los unos a los otros, porque precisamente el motivo de su salvación fue el amor de Cristo hacia ellos. Así que no se puede comparar con nada. Cristo es quien murió por nuestros pecados. Cristo es quien nos reconcilió con Dios Padre. Cristo es, con un amor sacrificado, quien entregó su vida cuando Él tenía el derecho a estar en la gloria eterna con el Padre y se sacrificó por cada uno de nosotros. No solamente nos salva, sino que nos cuida, nos santifica, nos provee y nos tiene preparado una heredad que sin ser merecedores nosotros ahora la tenemos. Evidentemente, cuando los creyentes perdemos esa primera visión de qué es el amor cristiano, vamos a perder una de las señas de identidad de Cristo. Y hermanos, los hermanos de Tesalónica estaban mostrando ese amor los unos a los otros como señal de identidad a que Cristo era la fuente de su amor. Podemos verlo en Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 4, nos habla mucho de esto, los versículos del 7 al 11. Mira, hermano, cuando nosotros perdemos nuestra primera visión sobre esto, estamos perdiendo una parte muy importante de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando perdemos la visión del amor entre los creyentes, estamos dando paso al conflicto, estamos dando paso a todo aquello que produce lucha entre el pueblo de Dios. Hay una cita de un autor llamado Donald Carson que dice así: cuando la uniformidad social, racial, económica o temperamental parece ser más importante que disfrutar del amor de Dios en Cristo Jesús, mira lo que dice este autor: la idolatría levanta su blasfema cabeza. Cuando las manifestaciones de un profundo amor por Jesucristo no se reflejan en el amor de los unos hacia los otros, que profesan amor por su misma persona, podemos hacernos una pregunta de una forma muy legítima, y es si debemos tomarnos en serio estas pretensiones.
Bueno, hermano, Pablo está hablando aquí de que los hermanos estaban amándose los unos a los otros. Ahora, no está enseñando lo que estaba haciendo, sino que es lo que está haciendo, dando gracias a Dios por ese amor verdadero que Cristo producía en su vida. Alejado de cualquier otro tipo de cosa. Y está hablando en plural. Pablo dice el amor de todos. Lo que quiere decir que no había ni uno solo que no estaba siendo identificado por la obra de Cristo en nuestros corazones. En una ocasión estaba en un campamento y una hermana al final de la reunión se acercó a mí y en una manifestación muy sincera ella me dijo: mira, Domi, yo a veces me cuesta amar a los hermanos, te lo tengo que confesar. Me cuesta amar a los hermanos. Evidentemente no quedamos solamente en esa conversación, pero si alguien éramos más inmerecedores de amor, éramos todos y cada uno de nosotros antes de conocer a Cristo. Ninguno teníamos ninguna virtud que atrajera al Señor para salvarnos. Así que evidentemente yo agradecí la sinceridad. Y a todos en un momento dado nos pasa algo de esto, ¿verdad? Creemos que hay personas que no son merecedoras de la salvación. Pero, hermanos, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y vemos la grandeza y la superioridad de Cristo, Él no dudó en ningún momento en amarnos y en salvarnos por pura gracia. No porque tuviéramos algo especial. De la misma manera que escogió un pueblo para salvarlo y tener unas promesas especiales para Él, como Israel, lo tiene para cada uno de nosotros que hemos sido salvados por Cristo. Ahora, hermanos, no podemos mostrar lo que no hay. Si no hay amor, pidámosle al Señor que ame a mi hermano. No para mi satisfacción personal, sino para mostrar a Cristo en todo momento, en su obra redentora y santificadora a diario. ¿Sabéis qué pasa? Algunas veces cuando queremos mostrar lo que no hay, es la mejor señal de lo que no hay. Y algunas veces, en vez de verse el amor, la buena relación, algunas veces las iglesias parecen ollas a presión. Basta que le quite un poco la tapa para que reviente. Y eso es lo que realmente nosotros debemos de eliminar. ¿Por qué? Porque pasamos de nuestra visión personal, de nuestra satisfacción, de nuestro bienestar, a ver la obra del Señor en cada uno de nosotros. Y como decía el apóstol Pablo, gracias Dios mío, porque los hermanos de Tesalónica estaban creciendo así. ¿Vemos la estructura de la obra de acción de gracias? Pasa de todo lo material a todo lo espiritual. Ahora, hermanos, por el contrario, cuando nosotros crecemos en ese amor, los unos por los otros, por ningún motivo especial, sencillamente porque somos amados por el Señor Jesucristo, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Porque reflejamos a aquel que nos ha salvado. Los informes que Pablo está recibiendo de los tesalonicenses son de ánimo. Son de ánimo para él. Son de admiración para Pablo. Por eso está abriendo la carta como la está abriendo. Porque está recibiendo que ese amor colectivo, que ese amor particular de cada uno de los hermanos, fruto de la confianza y de la lealtad, volvemos al pasaje primero que veíamos, ¿verdad?, estaban dando el resultado en cada uno de ellos, de tal manera que lo estaban mostrando de una forma colectiva. ¿Cómo nos presenta el apóstol Pablo que es la iglesia? Como un solo cuerpo, dirigido por una sola cabeza, la cabeza más perfecta que haya habido nunca jamás, que es Cristo. Así que si el cuerpo falla, no es porque la cabeza falla. La cabeza es perfecta. Dirige a su iglesia con toda autoridad, con todo amor, con toda enseñanza, evidentemente, pero el cuerpo no puede estar en desacorde con la cabeza más perfecta que lo maneja, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que la confianza y la lealtad, la fe en el crecimiento, lo estaba llevando a amarse de esta manera, a saber que el Señor seguiría obrando en cada uno de ellos. Hermanos, podríamos decir que esa es la esencia del verdadero avivamiento de la Iglesia del Señor. No la única, porque hay más, pero es una de las esencias principales. Y Pablo
está agradecido por esa bendición. Está agradecido por lo que está viendo. Ahora, ¿cómo repercutía lo que estaba pasando en cada uno de ellos? Bueno, si nosotros vemos el contexto, y decíamos al principio, nos damos cuenta que los hermanos estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados, estaban siendo probados también. Nuestra fe es probada, claro que es probada, de todos y cada uno de nosotros. Pero daros cuenta, Pablo, después de estos dos elementos, de esa fe y de ese amor, ahora da gracias porque ellos estaban perseverando en medio de las pruebas. Ellos seguían perseverando en medio de las dificultades. Y leemos el texto y dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Una verdad que Pablo nos está diciendo aquí es que los hermanos no estaban andando por un camino de rosas, ¿verdad? Estaban recibiendo persecución, tribulación, y la estaban soportando. Ahora, siempre que veo este pasaje, hermano, me viene a la cabeza un ejemplo práctico. Somos probados, claro que sí, Santiago nos habla sobre esto. Dios no tienta a nadie, pero nuestra fe es probada, ¿verdad? Ahora, como nos gusta tanto manejar todas las situaciones, que somos así, el ser humano, si nosotros supiésemos el principio y el final de las pruebas por las que vamos a pasar, sin duda alguna, ¿qué haríamos? Bueno, pues trataríamos de manejarlas a nuestro antojo, ¿verdad? Diríamos, mira, ahora estoy pasando por una situación difícil, pero bueno, yo sé que esto me va a durar un par de semanas o 3, después todo va a venir a la calma y al final la resolución. Bueno, qué fácil suena así, ¿verdad? Dejamos de confiar en Dios, que es quien nos prueba, manejamos nosotros la prueba y al final salimos airosos o victoriosos. Pero bueno, tristemente, o gracias al Señor, no es así, sino que el Señor pone el inicio de la prueba, está en medio de la prueba y Él sabe cuándo culmina la prueba. Ahora, hermano, cuando nosotros perseveramos en las cosas que Dios nos está enseñando, nuestra preocupación no debe de ser cuándo comenzamos la prueba, cuándo estamos en medio de la prueba, que es la tormenta, y cuándo salimos. Todo está en manos del Señor. Y los hermanos de Tesalónica no estaban barajando, no estaban mirando hacia atrás sobre esto, sino que dice el texto que vuestra fe está perseverando, vuestro amor, en todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis, que estaban soportando. Así que la realidad, hermano, es que el Señor tiene el control absoluto de todas las cosas, individualmente de cada uno de nosotros, pero también colectivamente el control absoluto de su iglesia, de todo y de cada uno de nosotros. ¿Y cómo afecta esto en la forma en la que Pablo estaba orando? Pablo nuevamente dice, pues dando gracias. Damos gracias a Dios por vuestra fe, por vuestro crecimiento, por vuestro amor mutuo, que es el inicio de la oración, porque ahora, en medio de la prueba, esto está siendo dos condimentos principales para soportarla. La fe, la lealtad y el amor. ¿Cómo va a ser lo mismo, hermanos, que nosotros peleemos una batalla individual solo, aún siendo cristianos, cuando tenemos la confianza de tener gente que ora por nosotros en medio de la dificultad? De forma individual, pero y de forma colectiva. ¿Qué mejor que la oración de todos los hermanos? ¿Qué mejor que mantener nuestra expectativa en la fe verdadera que Dios nos ha dado para crecer, en lealtad, en fidelidad a Dios? ¿Qué mejor condimento que amarnos los unos a los otros para recibir un ataque como iglesia y saber defenderlo no con nuestra herramienta y nuestra alma, sino con las cosas que el Señor pone en cada uno de nosotros? La perseverancia en ese amor, en esa fe. Pablo no desconocía lo que estaba pasando con los hermanos de Tesalónica. Hermanos, no desconocía lo que estaba pasando. Y sin embargo, ¿qué dice? Mirad, una iglesia tan joven como Tesalónica. Esta es la magnitud de vuestra conducta. Esta es la magnitud de vuestro ejemplo.
Él está la magnitud de todo lo que estáis haciendo, aún en medio de la persecución, que dice el apóstol Pablo, que nosotros mismos, Pablo y mis colaboradores, nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios. Pablo estaba maravillado por esto. Una iglesia a la que él había predicado. Una iglesia a la que tuvo que salir antes de tiempo por la oposición, pero que tenía anhelo por volver hacia ellos, lo vemos en la primera carta a los tesalonicenses, para seguir invirtiendo espiritualmente en ellos, para que crecieran de forma maravillosa. Y él decía, me maravillo de vuestro testimonio, aún en medio de la adversidad por la que estáis pasando. Y daros cuenta el detalle de Pablo, hermano. Él no está sacando pecho de su buena labor que había hecho con los tesalonicenses. Pablo no está diciendo aquí, ¿ves? Qué bien he trabajado con vosotros, que ahora en medio de las dificultades estáis creciendo. No, Pablo, ¿qué está diciendo? Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias del Señor. Pablo no se está glorificando por su acción personal, sino está glorificando por lo que Dios ha hecho en cada uno de estos hermanos. Podríamos decir, parafraseando, que lo que Pablo está diciendo aquí es de qué forma tan poderosa está obrando la gracia de Dios en vuestras vidas, que está siendo notorio en todas partes, en toda la iglesia de Dios por donde Pablo iba. Soportar la dificultad, soportar la adversidad, soportar las arremetidas del enemigo, precisamente con las armas que Dios nos ha dado. Una fe creciente, un amor de los unos hacia los otros, dos condimentos para pelear la buena batalla del Señor. Qué ejemplo, hermano, qué ejemplo, qué estímulo debe de ser esto para cada uno de nosotros. Dice que la venganza es del Señor. Nosotros no tenemos que perder ni un solo minuto en defender las cosas del Señor, porque sería mirar hacia atrás, sino predicar el Evangelio que lleva a salvación a tantas almas que están perdidas en este mundo. Predicar el Evangelio de una forma clara y con el peso que supone, para que las personas entiendan que de morir sin Cristo, su futuro, su eternidad, va a ser separados de Cristo, condenados al infierno. Y todas estas palabras que casi se están quitando de la iglesia, esta es la realidad que el mundo necesita escuchar, hermano. Por eso recibimos adversidad. Esa es la peor adversidad. Por eso recibimos tribulación. Pero repito, hermano, qué ánimo, qué ejemplo, qué estímulo para el resto de las iglesias que estaban viendo a la iglesia de Tesalónica crecer de esta manera. Incluso para nosotros, en la actualidad, en nuestro contexto, seguir fijándonos en el ejemplo de los hermanos de Tesalónica. Hermanos, para nosotros no es más necesario tener más información de parte de Dios que la que tenemos aquí en su palabra. No es más necesario. Sencillamente confiar en lo que Él nos está dejando aquí para conducir nuestra vida en santidad, para llevar el Evangelio, para crecer todo y cada uno de nosotros como una iglesia que honra al Señor. Nuestra fe creciente, nuestro amor los unos hacia los otros, nos va a ayudar a soportar la dificultad y ser ejemplo en el Señor para todos aquellos que quieran observar y contemplar. Hermano, ¿por qué damos gracias a Dios normalmente? ¿Cuáles son nuestras acciones de gracia en la mañana? Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 1, que pongamos nuestro corazón siempre en las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Evidentemente, si sabemos canalizar esto, le daremos a cada cosa su prioridad, ¿verdad? Pero nuestra perspectiva está mucho más allá de todo lo que hay aquí, en este mundo. Nuestra mirada, nuestra oración, evidentemente no estamos diciendo en ningún momento que no demos gracias al Señor por el día a día, pero hermano,
que tenga un gran contenido en lo que el Señor está haciendo en su iglesia, en cada uno de nosotros. Una oración que mira lo espiritual y no lo material. Y el crecimiento del Señor nos lo va a dar conforme a su voluntad. ¿De qué manera oramos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Lo limitado de lo material? ¿Lo infinito y lo eterno de lo espiritual? Pablo nos está enseñando aquí a orar de una manera muy diferente. Probablemente a la que hagamos nosotros, hermanos. Hagamos, me incluyo, en plural. Dice Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, Jesús enseñó a orar y dice, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Qué tesoro más precioso, hermanos, pertenecer a la iglesia. Ser redimidos por Cristo, ser salvados por Cristo, orar por la obra que Cristo ha hecho. Si tomamos como ejemplo la estructura de la oración de Pablo, para terminar, hermanos, debemos dar gracias por las señales que actualmente está haciendo en su iglesia. Mirad, yo me admiro de la obra que está haciendo entre vosotros. Y es una iglesia por la que oramos. Y cuando vemos que unas veces estáis en un sitio y otras en otro, y en poco tiempo habéis cambiado de local, pero ver esto que yo estoy viendo aquí ahora, hermano, ver la obra del Señor en una iglesia que es relativamente joven, aunque seáis creyentes de muchos años, se está estableciendo. Nosotros oramos siempre en la Carolina, gracias Señor por la obra que está haciendo en el Redentor en Madrid. Por el trabajo incansable, que no busca su propia gloria, de los hermanos que se sacrifican su tiempo y su trabajo y lo que haya que hacer, porque su mirada está puesta en la obra de Dios, en la redención, en la salvación. Y Pablo nos da aquí un ejemplo de esto. Así que no es algo que haya inventado yo, o Salva, o Eber, o Julio, o cualquier otro hermano. Es seguir una estructura de oración que Dios nos ha revelado por medio del apóstol Pablo, por medio de una realidad que fue la de los hermanos en Tesalónica. Os animo, hermanos, a que nuestra oración vaya en esa dirección. Que demos gracias al Señor por sus señales de fe y perseverancia, por el amor de los unos a los otros, y nos va a ayudar a pelear la buena batalla de una manera adecuada. Que el Señor reciba toda la gloria. Permitidme orar. Dios y Padre amado, tú eres el soberano, Señor, eres el único Dios todopoderoso, a quien pertenece toda la gloria y toda la alabanza y toda la admiración de tu Hijo. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu gracia tú nos has salvado sin ser merecedores de nada. Tú has tenido una gracia especial, Señor, al mostrarnos la obra de Cristo, a mostrarnos y ver también nuestra naturaleza caída y cómo la única salvación, el único medio para ser reconciliados contigo es tu Hijo Jesucristo. Mostrarnos ese amor abnegado, esa obediencia. Gracias, Padre, porque somos tuyos. Gracias también, Señor, por tu iglesia. Gracias por lo que tú nos enseñas por medio del apóstol Pablo, para que nuestra oración sea estructurada de tal manera, Señor, que tenga la mirada puesta en lo espiritual más que en lo terrenal. Sabiendo, Señor, que nuestra eternidad va a estar a tu lado, estando agradecidos porque tú provees para nuestras mesas cada día, trabajo, salud, pero también, Señor, si algún día tú, por medio de la prueba, nos pones en tesitura de dificultad, que no caigamos, Señor, que sigamos creciendo en ti. Oro, Señor, agradecido por el ejemplo de los hermanos en Tesalónica, para que sea un ejemplo para nuestras vidas, para nuestras iglesias, que es tu iglesia, Padre. Y también por cada hermano que aquí esté y que esté pasando por momentos difíciles. Señor, estemos siempre agradecidos a ti, porque no hay nada en manos tuyas, Señor, que suceda a tu Hijo, que tú no tengas el control soberano. Sigue
ayudando a crecer esta iglesia, Padre, a tu iglesia, para que podamos dar gloria a tu nombre, Señor, y ser ejemplo y mostrar a Cristo en todo momento. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.